Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otro video más de electrónica básica. En esta ocasión veremos lo que es el voltaje de corriente continua o el voltaje de corriente directa, que la conocemos como voltaje DC. En algunas definiciones podemos encontrar que la corriente continua se refiere al flujo continuo de cargas eléctricas a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica, que no cambia de sentido con el tiempo, a diferencia de la corriente alterna. En la corriente continua, las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Podremos observar un gráfico donde se contempla que el voltaje se mantiene estable, que no varía en el transcurso del tiempo. Ahora en Tinkercad vamos a hacer la práctica y después lo vamos a hacer de forma física. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar algunas fuentes de voltaje de corriente continua, como lo son, por ejemplo, las baterías. En la parte de los componentes básicos de Tinkercad podemos observar que tenemos disponibles tres fuentes de voltaje de corriente continua. Tenemos lo que son baterías de 9 voltios, tenemos pilas de 3 voltios y baterías de 1.5, las AA. Entonces podemos ver que tienen diferente potencial o diferente tensión o diferente voltaje, que se refiere a lo mismo. Entonces las más comunes que nosotros hemos observado son las baterías AA o AAA, que son de 1.5 voltios. Entonces, para poderlas medir podemos utilizar un multímetro. Vamos a agregar el multímetro y lo vamos a configurar seleccionando el multímetro en escala de voltaje. Entonces hay que tener en cuenta que el multímetro dispone de dos líneas, de dos puntas, el positivo y el negativo. Las vamos a conectar correspondiente al negativo del multímetro al negativo de la batería y el positivo del multímetro al positivo de la batería. Vamos a iniciar la simulación y ahí nos aparece que tenemos 1.50 o que sería lo mismo que 1.5 volt. Ok, si detenemos la simulación e invertimos las conexiones, vamos a probar que también nos aparece la misma diferencia de potencial, el mismo voltaje, 1.5, lo único que con un signo menos al principio. Eso quiere decir que hemos conectado las puntas invertidas. Ok, ahora vamos a hacer la misma prueba con la batería de 3 voltios. Nos desplazamos y aquí tendríamos la punta positiva al positivo de la batería y la punta negativa al negativo de la batería. Este tipo de batería es conocido como CR2032. Vienen en algunos casos en computadoras. Le damos a iniciar simulación y ahí vemos el voltaje de 3.0 voltios. Okay, ahora midamos la batería de 9 voltios. En este caso vamos a cruzar las conexiones, ya que las tenemos de diferente disposición. Iniciamos la simulación y ahí tenemos el voltaje de 9 voltios. Entonces, en algunos casos vamos a tener baterías conectadas en serie y baterías conectadas en paralelo. Por ejemplo, si tengo otra batería de 1.5, lo conectamos y hacemos la siguiente conexión de el negativo de una batería al positivo de la otra batería. Tendríamos libre el positivo de una batería y el negativo de la otra batería, y en eso vamos a colocar nuestro multímetro. Conectamos el negativo al negativo de la batería
y el positivo al positivo de la batería. Entonces estaríamos conectando las baterías en serie. Iniciamos la simulación y ahí tendríamos 3 voltios cuando las baterías son de 1.5 cada una. Entonces en serie lo que sucede es que el voltaje se suma y la corriente sería la misma. La corriente que pueden proveer las baterías sería la misma y el voltaje estaría siendo sumado. Si queremos utilizar el mismo voltaje de las baterías, en este caso de 1.5, y aumentar la corriente, lo que haríamos sería conectar las baterías en paralelo, por ejemplo el positivo de una batería al positivo de la otra batería y el negativo de una batería al negativo de la otra batería. Ok, entonces vamos a hacer eso y en este caso voy a cambiar el color de las conexiones de los jumper para poder diferenciarlo. Este sería el negativo y este sería el positivo. Tomamos nuestro multímetro y conectamos el positivo del multímetro al positivo de cualquiera de las dos baterías, no importa en ese caso, y el negativo del multímetro al negativo de la batería. Y ahí tendríamos conectado en paralelo las baterías. Nos daría un resultado del mismo voltaje, pero estaríamos aumentando lo que es la corriente de las que disponemos de las baterías. Entonces al disponer de más corriente, pues los circuitos que conectemos van a durar más en funcionamiento porque tienen más corriente. Okay. Por ejemplo, hay circuitos que necesitan 1.5 volts para trabajar y si utilizamos solo una batería va a durar un cierto tiempo, y si utilizamos dos baterías en paralelo va a durar el doble del tiempo aproximadamente. En cambio, si tenemos un circuito que trabaja a 3 voltios y tenemos dos baterías de 1.5, entonces podemos conectarlas en serie para poder alimentar nuestro circuito. Estas son algunas fuentes de voltaje de corriente continua, son baterías. También podemos disponer de fuentes de voltaje como son los cargadores de celulares, los cargadores de laptops y las fuentes dentro de circuitos de algunos equipos. Ahora veamos en otro simulador, solo para que tengamos una idea de cómo se conectan o cómo se representan en algunos esquemas. Nos vamos a utilizar el Brick Spark. Aquí lo tenemos, abrimos la galería y vamos a ver en la galería, en la sección de Home, aquí en básicos, y aquí tenemos las fuentes. Entonces podemos utilizar una fuente de 10 voltios. Vamos a utilizar otra vez aquí en Home, vamos a buscar lo que es medición, un multímetro digital para poder medir nuestra batería. Conectamos aquí el positivo al positivo de la batería y aquí el negativo del multímetro al negativo de la batería y medimos, tenemos 10 volts. Ok, entonces si yo quiero conectar dos baterías en serie, sería de la siguiente manera. Ahí, entonces aquí tenemos una batería en la parte superior y otra batería en la parte inferior. Son dos baterías de 10 volts y las conecto en serie. El positivo de la batería superior y el negativo de la batería inferior al multímetro, estaríamos sumando el voltaje. Ahí tenemos 20 volts. En cambio, si yo quiero conectar esas baterías en paralelo, tendría que unir positivo con positivo y negativo con negativo y utilizarme el multímetro, conectando el positivo del multímetro al positivo de las dos baterías y el negativo del multímetro al negativo de las dos baterías. Iniciamos simulación y observamos que tenemos 10 voltios en la medición, pero que la corriente que nos va a proporcionar nuestras baterías sería el doble. Okay. Eso es con respecto a las conexiones en serie y en paralelo de las baterías, de las fuentes de voltaje DC. Entonces ahora vamos a verlo en la práctica. Bien, aquí en la mesa de trabajo tenemos lo que son nuestros multímetros, uno que es automático, autorrango, y otro que es de rango manual. Entonces
vamos a ver algunas mediciones de voltaje con el multímetro automático, autorrango. Por ejemplo, esta batería, que es una batería AA, ponemos el negativo de nuestro multímetro en el negativo de la batería y el positivo del multímetro en el positivo de la batería para poderlo medir. Las puntas del multímetro en nuestro tester los vamos a colocar respetando lo que nos diga nuestro multímetro. Por ejemplo, aquí dice con, sería la punta negra, y aquí tenemos el símbolo del voltaje, que sería la B. Entonces colocamos la punta roja y aquí tenemos donde dice voltaje de corriente continua, sería la B con una raya y 3 puntitos. Entonces lo ponemos ahí y lo podemos comprobar en el display que nos está diciendo milivolt. Entonces vamos a tomar nuestra batería y repetimos, negativo en el negativo de nuestra batería y el positivo en el positivo de la batería, y nos está marcando 1.5 volt. Podemos observar que aquí nos aparece la B, ya no aparece MV. Cuando aparece MV dice que son milivolt, pero cuando aparece la B quiere decir que son volt. Entonces esta batería estaría en buenas condiciones para poder seguir trabajando. Tenemos otra batería de 1.5 que sería también una batería AA. Conectamos nuestro multímetro, negativo en el negativo de nuestra batería y el positivo de nuestra batería. Esta batería marca 1.6, quiere decir que tiene un poco más de voltaje, pero que sigue siendo una batería de 1.5. Lo único que nos entrega un poquito más de voltaje, que está más cargada. Esta ya ha sido utilizada y está un poco descargada, entonces la de 1.6 tiene más carga. Tenemos esta batería que sería una batería más pequeña, AAA. La tratamos de medir y nos marca 1.5. Ok. Y con respecto a qué pasa si la medimos al revés. Miren, siempre sale que es de 1.5 pero con el signo menos al principio. Ok. Ahí sale menos 1.5. La estoy conectando al revés. Por eso me sale de esa manera. Y ahí lo tenemos conectado al derecho y nos sale 1.5. En los circuitos siempre hay que tener cuidado de cómo los alimentamos. Si conectamos al revés nuestras baterías, nuestra fuente de voltaje DC, podemos dañar al circuito que estamos alimentando. Ok, ahora tengo una batería de 3 voltios, la CR2032, que vienen en computadoras. La voy a colocar de esta manera. La parte más amplia y lisa es el positivo y la parte circular inferior es el negativo. Entonces lo pongo con el positivo para abajo para poderla medir y pongo la punta del multímetro negativo en esta parte y el positivo aquí. Podemos observar que nos marca una oscilación, quiere decir que la batería está demasiado descargada y el multímetro no la logra medir. Por eso está cambiando la medición, no me dice que es de 3 voltios, no llega ni a 1 volt. Entonces está mal esa batería. Aquí tengo otra, hacemos la misma medición y está muy descargada, no la puede medir. Ahí dice 435 milivolts, entonces está muy descargada. Aquí tengo una que está nueva, la voy a sacar, la tenemos aquí, le doy vuelta para medirla y mido y tengo 3.3 y es de 3 volts, quiere decir de que está bien cargada. Como está nueva, tenemos batería de 9 volts. Esta, para poder identificar cuál es el negativo y cuál es el positivo, trae el símbolo positivo a un extremo y el símbolo negativo al otro extremo. Esta batería es bastante vieja para comprobar si está cargada o no.
Ahí la tenemos, nos marca menos 4.8. He conectado al revés las puntas, le doy vuelta y nos marca nuevamente 4.8 volts. Quiere decir que si es de 9 volts, está por 5 volts debajo del voltaje correcto. Aquí tengo una que está nueva. Vamos a medir. Y si medimos, tenemos 9.4 volts. Quiere decir que esta batería está en buenas condiciones. Las baterías, aunque estén empacadas, no hayan sido sacadas de su envoltorio, no quiere decir que están buenas siempre, porque con el tiempo pierden también su carga. Entonces tenemos una batería de estas grandes, también de 1.5, la vamos a medir y nos marca 1.4, quiere decir que está un poco descargada, pero como es grande mantiene más corriente que una batería de AA o que una batería de AAA. Ok, entonces vamos a ir probando también con nuestro multímetro de rango manual. Vamos a apagar este y aquí tenemos que seleccionar primero la escala en la que vamos a trabajar. Aquí tenemos voltaje continuo, tiene una B, la rayita y 3 puntitos en la parte inferior, y tenemos los rangos para poder medir voltaje. Podemos medir en esta parte hasta 200 milivolts, en esta otra podemos medir hasta 2 volts, en esta otra hasta 20 volts, en la otra hasta 200 y en la otra hasta 600. Si desconocemos el voltaje, siempre es de comenzar desde la parte superior. Si yo no supiera qué voltaje voy a medir, empiezo entonces en la escala de 600 y ahí voy bajando hasta encontrar el voltaje adecuado. Por ejemplo, si voy a medir 12 volts pero no estoy seguro si ese es el voltaje que me está entregando la fuente, entonces lo voy a colocar en la escala de 200 y ahí voy a comprobar si el voltaje es el adecuado. Entonces, pero si ya conocemos el voltaje, por ejemplo voy a medir una batería de 1.5, lo pongo en el rango de 2 volts. Entonces aquí 2 volts para medir esta batería de 1.5, y esas precauciones hay que tenerlas para evitar dañar nuestro multímetro, ya que si medimos un voltaje mayor al que hemos seleccionado, entonces podemos dañar lo que es nuestro multímetro. Bueno, aquí tenemos en la escala de 2 volts, medimos y ahí nos sale 1.41. ¿Qué pasa si mido en 20? En la escala de 20 volts me sale que tengo 1.41, pero con un dígito menos. Entonces la resolución se va perdiendo, pero puedo medir. ¿Qué pasa si lo pongo en 200? Miren, puedo medir 1.4. Puedo seguir midiendo, pierdo resolución, pero puedo seguir midiendo. Okay. Pongo en 600 y ahí solo me dice que está marcando 1 volt. En cambio no lo puedo poner en 200 milivolts porque es un rango muy bajito y posiblemente puedo dañar el multímetro, aunque en este caso por sobre el voltaje pequeño no se daña, pero me dice OL, que quiere decir overload o sobre límite. Ok, entonces está fuera del rango del que puedo medir. Por ejemplo, si quiero medir 9 volts, voy a seleccionar la escala de 20 volts. Mira. Bien, aquí mido, tengo 9.71. Ya no puedo ponerlo en el rango de 2 volts porque no me lo va a medir, no me va a lograr dar el dato. Entonces también tenemos esta batería, que es batería de plomo. Vamos a ver si está cargada. Estas baterías generalmente son de 12 voltios. Aquí me lo dice. Si no supiera y no me dijera qué voltaje me entrega esta batería, yo comenzaría desde la escala más alta. Entonces comienzo midiendo y me dice menos 5. Quiere decir de que primero tengo las puntas invertidas. Las conecto correctamente y ahí tengo 5 volts. Entonces yo ya sé que me está entregando 5 volts esta batería. Puedo ir bajando para ir viendo mejor el voltaje. Ahora me dice que tengo 6.0. Ok, ven, la resolución ayuda a
encontrar el voltaje correcto de nuestras fuentes de voltaje. Okay. Mido nuevamente y tengo 5.55, 4 puntos. Ahí se encuentra variando el voltaje porque esta es una batería que está descargada. De hecho, si recordamos, nos decía que es de 12 volts y 9 ampere hora. Entonces el valor que ahorita estamos interesados en saber es el voltaje de 12 volts. Y si lo mido, me está entregando 5 volts. Es una batería que está súper descargada. Entonces así pueden ir midiendo fuentes de voltaje que son baterías. También podemos medir voltajes que nos entregan algunos equipos. Por ejemplo, ese, que es una fuente de laboratorio, me entrega voltaje y me está diciendo que me está entregando 4.1 volts. Entonces agarro un multímetro y voy a poner la escala de 20 volts para poder medir eso, ya que la escala más baja es de 2 volts, no lo lograría medir, entonces lo dejo en 20 volts. Agarro las puntas del multímetro, en este caso esta es la salida positiva y esta es la salida negativa. Voy a medir. Negativo con negativo, positivo con positivo. Y el multímetro me muestra el valor correcto. Me dice que me está entregando 4.22. Es más exacto el valor que me entrega el multímetro que el valor que me dice el aparato, porque este solo dispone de un dígito. Y el multímetro, pues en esta escala me puede mostrar después del punto 2 dígitos. Ahora veamos en el osciloscopio cómo se muestra la forma de onda, cómo se muestra la señal de nuestras fuentes de voltaje. Voy a volver a medir este voltaje en el osciloscopio. Vamos a colocar el negativo, que en este caso tengo un cable verde para el negativo, y la punta sería el positivo, y vamos a observar la señal en el osciloscopio. Entonces, vamos a poner primero que son 1 volt por división, cada cuadrito ahí me va a representar 1 volt por división. Ok, lo dejo a 2 volt por división para poderlo observar mejor. Y ahí lo tenemos. Me dice además aquí que tengo un poco más de voltaje. Okay. Vamos a acercar y vamos a observar que me dice que está entregando en la parte inferior un voltaje de 4.24 volts. Y la señal se ve que no varía en el tiempo, sube y se mantiene, no varía. Esa es la característica del voltaje continuo, no tiene variación en el transcurso del tiempo. Okay. Entonces eso es lo que les quería mostrar con respecto a la medición de voltaje DC. Nos vemos hasta la próxima.